Bien, amigos, el derecho ha pasado por diferentes etapas, sobre todo en los últimos años. Los códigos, los mismos jueces, muchas veces se piensa que en algunas materias es necesario actualización, por no decir de nuevo estudiar. El tema viene a colación porque recordamos nuestra niñez que un juez de paz en la época de los años 40 y 50 no era abogado. Nunca me olvido un señor de apellido Deñó, tío de Francis Camaño, que fue de juez de paz al cercado y dictaba sentencias famosas y no era abogado. Se llamaba Sócrates Deñó. Nosotros íbamos a oír los juicios. Éramos niños. También no es lo mismo el juez que el Ministerio Público, ni es lo mismo el juez de carrera que el abogado de carrera. Nosotros tenemos ejemplos de abogados que han sido presidentes, que han sido jueces toda la vida y un día se han retirado y se ponen a ejercer, que no han resistido el ejercicio y se han vuelto al retiro. Nosotros tenemos el caso de los últimos presidentes de la Suprema, Subero y Mariano Germán. Eran abogados litigantes en diferentes especialidades y fueron a la Suprema y se convirtieron en jueces. Pero sus cabezas, es como pasa ahora con Miriam Germán. Miriam Germán es jueza y su mente es juez. Sin embargo, aunque el Ministerio Público es un poquito juez, no es lo mismo. Berenice es más Ministerio Público que Miriam Germán, porque Miriam es jueza. Y lo digo porque en la historia del derecho tenemos muchos buenos abogados. Trujillo no se metía en la justicia. Cuando los casos iban a la justicia, los dictadores los llevan resueltos. Los dictadores los llevan resueltos. Tú tienes que aquí se menciona a Hipólito Herrera Villini. Hipólito Herrera Villini fue presidente de la Suprema cuando Trujillo, y todavía se le hace reconocimiento, porque no tocaba esa área. Y lo digo porque en todas las especialidades, así como tenemos un Lupo Hernández, Rafael Albuquerque, que se especializaron, y muchos otros, no quiero decir que son los únicos, en el derecho laboral, Almanzor González, también tenemos los que se han ocupado de tierra. Y en mi mente tengo dos personas. Uno es el abuelo de mi hijo Michel, que escribió Legislación de Tierra y fue juez toda la vida. Y Wilson Gómez, que a pesar de que es juez del Tribunal Constitucional, es el abogado vivo que más se ha dedicado a el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es muy relativo porque hay países que le dan un tratamiento diferente. Hay muchas cosas que los normales no entendemos, los ciudadanos comunes. Ahorita hablaba con Carlos sobre herencias de propiedades. Son muy complejos, muy difíciles. Y están los socialistas con la reforma agraria y está la titulación, pero nosotros le agradecemos al doctor Wilson Gómez que esté con nosotros porque hay algunas cosas que nosotros quisiéramos hablar con él. Él también se ha dedicado mucho a las leyes patrióticas, que eso quizá lo tratemos, pero se trata de algo que nos preocupa y que sabemos
que el doctor Wilson Gómez lo único que quiere es que la jurisdicción inmobiliaria funcione bien. Y hemos visto que en estos días tanto el Colegio de Abogados como algunos abogados han hecho algún tipo de señalamiento al actual presidente de la Suprema, que no tiene nada de raro que un abogado especialista critique un sector de la Suprema, pero me preocupa porque podría estar ¿cómo se dice? Subyaciendo. Subyacente, sí. La idea de deteriorar la gestión del actual presidente de la Suprema, que nunca fue juez, pero fue durante varios años director de la Escuela de la Judicatura. Es decir, que él maneja eso bien. El sector inmobiliario es una parte de la justicia y la Suprema me parece que tiene alguna incidencia en la administración, no solamente en la emisión de sentencias, sino en la administración de la justicia y en el seguimiento del el trayecto de los jueces que están por debajo de la Suprema. Yo quisiera que en ese sentido, primero darle las gracias al doctor Gómez y que nos diga cuál es la incidencia o la estructura, el organigrama del sector inmobiliario en la República Dominicana. Doctor, gracias por estar aquí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agradecer. Y gracias por los libros, doctor. Bueno, sí, cómo no. Lo primero que tenemos que hacer es agradecer a ustedes la gentileza de permitirnos intervenir en este espacio. Y realmente es una oportunidad para hacer precisiones. Yo de entrada digo que cuando uno reacciona frente a lo que ha estado ocurriendo, no lo hace pensando en personas en particular, sino realmente en lo que es el interés general de la nación. Y nosotros que de alguna manera acumulamos experiencia en la cuestión registral por estar más de 16 años en la jurisdicción y ser partícipe de un proceso de transformación, de reforma y de modificaciones en el sector, pues a sabiendas de que hemos hecho esa inversión humana, ¿verdad? Esos años, porque fueron muy intensos, donde nosotros no tomamos vacaciones ningún día, y quisimos realmente hacer un aporte y participar conjuntamente con tanta gente que quería producir un cambio en ese sector. Y cuando uno advierte algunos procesos que se han seguido, pues necesariamente tienen que asumir una responsabilidad pública. Yo bien he podido callar y apelar a mi condición de juez del Tribunal Constitucional y no decir nada. Pero yo entiendo que frente a eso y a mi compromiso supremo como ciudadano, como dominicano que tiene una preocupación sincera por su país, pues he entendido de lugar hacer algunas advertencias. Esa estructura de de los temas que un juez de una alta corte puede hacer esos señalamientos. Mire, hay un asunto que se sobrepone a todo, a cualquier posición pública. El interés nacional. El interés general de la nación. Inclusive ustedes mismos, la gente que está en los medios de comunicación, encuentran la posibilidad de romper inclusive con el secreto, ¿verdad?, que tiene que guardar el periodista, esa cláusula de conciencia. ¿Cuándo? Cuando el interés nacional está en juego, cuando el interés supremo del país está en juego, cuando la seguridad del Estado está en juego. Entonces, hay cosas que se imponen, ¿verdad? Nosotros hemos sido muy respetuosos y particularmente yo siempre he admirado en
Luis Henry Molina, una persona de trabajo. ¿Cuál fue el señalamiento, doctor? Mire qué pasa. Nosotros tenemos un sistema inmobiliario registral, ¿verdad? A propósito de lo que usted señalaba como primer interrogante, de la estructura, ¿verdad? A partir de las reformas constitucionales y de incorporación de lo que es el Consejo del Poder Judicial, usted sabe que las tareas propias administrativas del Poder Judicial pasaron a manos de esa entidad. Pero la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, tiene reservadas otras tareas que no son las propiamente jurisdiccionales, ¿verdad? Es decir, no para sencillamente dedicarse siempre a la tarea propia de dictar sentencia y conocer casos, sino que también en lo que tiene que ver con lo jurisdiccional, administrativo jurisdiccional, pues la Suprema juega un rol determinante. Y ese no es el Consejo. Bueno, pero que el Consejo, y es lo que ha estado pasando, ha desbordado su campo de actuación. Ah, ya. Y entonces ya el Tribunal Constitucional ha anulado 2 resoluciones que ha emitido el Consejo del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ha incursionado en el ámbito reservado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Me va a perdonar que le voy metiendo cuña. Doctor, muchos casos inmobiliarios van al Tribunal Constitucional. Muchos, porque fíjese qué pasa. Al Tribunal Porque Constitucional... la creación del Tribunal Constitucional nos ha quitado trabajo. Antes, la última instancia de un ciudadano cuando no veía justicia eran los medios, pero ahora todo el mundo de una vez va al Tribunal Constitucional. Exactamente, la gente recurría a ese supremo recurso, Sí. el de opinión pública. Ese, Pero ahora, a partir de esta reforma desde el año 2010, el Tribunal Constitucional no solo revisa las decisiones que tienen que ver con los amparos, y muchas veces los amparos involucran el derecho de propiedad. Y entonces, ya sea inmobiliaria o sea mobiliaria, pero en todo caso derecho de propiedad. Y entonces el Tribunal Constitucional se pronuncia en ese orden, pero también los procesos que se siguen por vía de justicia, que van a primer grado, que van a segundo grado, que van a Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, esos casos son objeto y tienen vocación para ser revisados por el Tribunal Constitucional cuando se ha violado un derecho o una garantía constitucional o fundamental. De ahí que las cosas han cambiado en ese orden. Y por eso es que todo el mundo está llamado a someterse al orden constitucional. Entonces, cuando el Consejo del Poder Judicial conoce cuestiones que están reservadas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que por eso la reacción del magistrado Herrera Carbucia, y por eso la reacción de un consejero, el magistrado Recio. Por eso, es decir, ¿qué busca cada una de estas personas? ¿Busca un asunto de orden personal particular? No, se procura que nos acojamos todos al orden establecido y que cada órgano conozca lo que es su competencia, que no desborde su ámbito competencial. Entonces, nosotros, por ejemplo, que tenemos conciencia, usted que mencionó al magistrado Ruiz Tejada, un maestro de la materia, y su obra está ahí, y tiene todavía hoy plena utilidad práctica. no, ya está obsoleta. ¿verdad? No está obsoleta porque él trata y aborda lo concerniente a un sistema de registro que está ahí, que es un sistema de registro que viene de 1920, que precisamente cumplió 100 años, ahora en julio, y eso pasó inadvertido. ¿Y eso se hizo en la ocupación americana? Sí, se incorporó ese sistema, pero los norteamericanos incorporaron ese sistema no porque querían ayudar al país, sino porque ellos querían asumir sin cuestionamiento alguno, ¿verdad?, el control de las tierras, sobre todo para el fomento de la industria azucarera. Y trajeron el mejor de los sistemas, que todavía hoy se retiene como el mejor sistema, el sistema Torrens, un sistema australiano de fuerte eficacia, que tiene vigencia y que todos los países de América Latina y todos los países del mundo advierten en ese sistema el deseable
anhelan realmente tener la fórmula de Torrens. Nosotros en América Latina tenemos el privilegio de ser los únicos que tenemos plenamente ese sistema. Solo Brasil ha hecho algunos esfuerzos, pero no ha llegado a incorporar el sistema, pero Brasil en la zona rural tiene el sistema Torrens. Ese es un sistema diferente, por eso es que nosotros tenemos la peculiaridad de un sistema que lo comprendemos mejor los que hemos operado el mismo, porque es un sistema que establece la imprescriptibilidad del título, pero es un sistema que administra las cosas, la gente no se da cuenta. Que no prescriben los títulos. El título de propiedad no prescribe nunca, la propiedad inmobiliaria registrada no prescribe nunca, nunca. ¿Eso es después que está delindada o cuando es carta constancia? No, bueno, la constancia es un derecho registrado, es imprescriptible también. Sí. El problema de la constancia anotada es la inseguridad de que esa constancia no tiene la localización exacta, la definición y la precisión, no cumple con el principio de especialidad. Pero no hay duda de que ese sistema, que es un sistema que obliga a la calificación, al esfuerzo calificatorio, que hay que adoptar providencias a fondo para que ese derecho que se registra no sea cuestionado por nadie. ¿Por qué? Porque hay una presunción de exactitud, una presunción irrefragable, es decir, que no admite prueba en contrario con relación al derecho de propiedad registrado. Y solo en el caso del error material o en el caso del fraude es que se puede cuestionar un derecho. Entonces, que está registrado. Si hay eso, es posible que se pueda anular un título, pero de otra forma no. De otra forma no. Entonces, ¿y quién decide eso? ¿Una sentencia o el Poder Ejecutivo? No, eso es el tribunal. Cuando tú dices, ese título tiene un contenido fraudulento o tiene una falsificación, tiene que ser una corte. Eso es el tribunal. Por eso es que, mire, por el desconocimiento se incurren en muchos errores. Ahí está el caso pendiente de los tres brazos, por ejemplo, ¿verdad? Que el Ejecutivo asumió una posición. Pero está pendiente en el tribunal. Sí, pero el Ejecutivo. El título no prescribe. Bueno. Todavía vale. Bueno, es que eso vale. Claro. Es que hasta que por eso digo que el Ejecutivo perdió de vista la eficacia del certificado de título cuando dijeron que todo eso no tenía validez. Doctor, mire, una de las cosas que nosotros respetamos es las limitaciones que tiene un magistrado y sobre todo de una corte alta. Fíjese que usted fue quien mencionó un poquito ese caso. Sin embargo, yo le quiero preguntar algo. El Tribunal Constitucional, ahora que hoy comienzan las audiencias, ¿cuántos jueces serán conocidos como que ya han vencido? No, nos vamos 4 jueces que cumplimos 9 años. Sí, pero no se pueden reelegir, doctor. No, porque lo prohíbe expresamente la ley. ¿Y cuántos años es que le toca a ustedes? Mire, en la primera conformación del Tribunal Constitucional, 13 jueces, que son los que se establece, ¿verdad?, para su quórum total. Ustedes tienen 13 jueces. Sí. Y se dividen por cámaras. Hay comisiones de trabajo, pero no, todos tenemos que conocerlo en pleno. El pleno del Tribunal Constitucional. Sí, pero le pregunto, doctor, sí, como usted marcó un antes y un después en su paso por la jurisdicción inmobiliaria, quería solamente saber si usted era de la Cámara que conocía los casos inmobiliarios. Los casos se conocen de manera aleatoria. No es así. No es como la Suprema. No, se conocen de manera aleatoria. Por el colegio, todo el mundo. Todo el mundo. Y todo el mundo en comisión conoce y luego conoce nueva vez en el Pleno. Y entonces esa mayoría súper calificada de 9, son 9 votos que se requieren para aprobar. Entonces, ¿verdad?, un título solamente lo puede anular una sentencia. Claro, solo una sentencia y una sentencia definitiva. Sí, la definitiva. La definitiva, Tribunal Suprema o Tribunal Constitucional. Bueno, Tribunal Constitucional, porque aunque todavía se le llama definitiva de Suprema, sin embargo, es objeto de revisión. Y entonces el Tribunal Constitucional puede anularla y mandar eso de nuevo a Suprema conforme a como establece. Cuando ustedes anulan, ¿va
a primera instancia de nuevo o va a la Suprema? Va a la Suprema y la Suprema hace lo que corresponde. Ya, siga, doctor. Sí, bueno, me refería a que ese sistema nuestro es un sistema muy particular, por eso mucha gente no lo entiende, inclusive muchos tratadistas de la materia que no tienen la experiencia en el sistema, con frecuencia no lo abordan bien. Entonces, ese sistema es un sistema donde el Estado asume el control de la titularidad. Por eso, por más dueño que usted sea de un inmueble, nunca tendrá en sus manos, con ese sistema, el original del certificado de título. Usted siempre tendrá un duplicado de dueño y el Estado se encarga de controlar, de guardar, de proteger y asegurar el documento originario. Doctor, usted sabe que este no es un programa con las características de una cátedra, sino un programa para público, una ama de casa que tiene un problema que, mire, Tribunal Superior Tribunal de Tierras, registro de títulos, catastro nacional. Mensura catastral. ¿Cuál es el organigrama de la jurisdicción, de esos que está en la Independencia, esquina Jiménez Moya? Bueno, está por supuesto el Consejo del Poder Judicial. Es el que está arriba. ¿Verdad? Suprema Corte de Justicia, su pleno, en algunos aspectos. Y luego vienen los órganos de la jurisdicción inmobiliaria, que son 3 órganos que dependen de la Suprema Corte de Justicia y uno que depende del Poder Ejecutivo. De la Suprema Corte de Justicia dependen los tribunales, tanto lo que sería la Corte de Apelación de Tierras, que llamamos Tribunal Superior de Tierras. ¿Y el Tribunal Superior de Tierras tiene la misma categoría de una Corte de Apelación? Sí. Tiene la misma, es decir, debajo de la Sí, Suprema. sí. Es decir, que así como hay Corte de Apelación, ese es un tribunal que tiene las mismas atribuciones. Claro, y sus decisiones son objeto Y de ahí para casación. abajo, en el Tribunal de Tierras. Entonces, después del Tribunal de Tierra está lo que es el llamado Tribunal de Jurisdicción Original, que no es más que el Tribunal de Primera Instancia en materia de tierras. Y hay primera instancia en tierra. Claro, el Tribunal de Jurisdicción Original. Así es que se llama. Sí. Y de ahí lo que entonces va al tribunal, a la Corte. A la Corte, que es el Tribunal Superior de Tierras. Esa es la nominación lo que Exactamente. Entonces, los tribunales de tierra son un órgano. Otro órgano es lo que conocemos como los registros de títulos. ¿Qué es registro de tierra? Esto es un tribunal No es un tribunal, es una dependencia de carácter administrativo judicial. que pertenece a quién, a la Suprema o al Tribunal Depende Superior de la de Suprema Tierra? Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial, del Poder Judicial, para decir mejor. Pero independiente del Tribunal Superior. Hoy día es independiente. En una época fue dependiente del Tribunal ¿Y Superior. esa gente cuál es su trabajo? ¿Medir el país y No, titularlo? no, no. Los registros tienen como función esencial Expedir el registro y control de la titularidad. Es decir, el registrador, para darle ingreso a un expediente, tiene que hacer un esfuerzo que se llama esfuerzo de calificación. Tiene que investigar. Sí, él procura que se haya cumplido con la ley, que se haya cumplido con los principios registrales, que no haya nada que se oponga a la Constitución de la Y República. eso no es el trabajo de catastro. No, porque es otra cosa que hay que diferenciar. Es decir, la Dirección General de Mensuras Catastrales, su trabajo es técnico, es de medición, ¿verdad? Y de comprobación del terreno, ¿no? Es decir, ese es su trabajo técnico. Para ponérmela fácil yo, doctor. Sí. Compro una propiedad y antes de comprarla quiero saber si esa propiedad tiene problemas y si ese título es normal. ¿Dónde voy a que me digan la historia de esa propiedad? El registro. El El registro de títulos que lleva. Sí, el registro que lleva lo que es toda la cronología. Y me pide una certificación. Expide una certificación. No objeción. No. O sí objeción. No, una certificación que puede ser de estado jurídico Después, si del tiene una inmueble. hipoteca, por ejemplo. Estado jurídico del inmueble. Bien, siga. Ahí salen las cargas, los gravámenes, propietario actual, etcétera. Pero hay que establecer una diferencia porque entonces tenemos otro órgano que es dependencia del Poder Judicial, que es la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales. ¿Y eso no es del Poder Ejecutivo? No, lo que es del Poder Ejecutivo es el Catastro Nacional. Ah, es distinto. Sí.
Mensura catastral es ¿Y un por órgano. qué nacional? ¿Hay catastros municipales? Bueno, sí, los ayuntamientos tienen su catastro. ¿Tienen su catastro? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Mensura, como le he dicho, tiene su trabajo técnico, apoya a la jurisdicción, porque como le dije, es un sistema, y todos esos órganos tienen que actuar, ¿verdad?, de manera activa. Hay una interacción entre ellos. Hay un cuarto órgano que depende del Ejecutivo. ¿Cuál? El abogado del Estado, que no es más que un procurador general de tierras en el ámbito inmobiliario, que es el que tiene que velar. Ese es como el procurador de corte. Exactamente, hoy día sí. Es una oportunidad. ¿Se puede otorgar ahora a la fuerza pública? Sí, siempre ha sido Bueno, el pero ahora depositario de prohibieron fuerza lo de los notarios. Perdón. Prohibieron lo de los notarios. Sí, ahora. sí, hubo una modificación, y porque los notarios en realidad nunca otorgaron fuerza pública, sino sencillamente se le dio la facultad para ellos acompañar en la apertura de puertas, en los embargos, en una serie de medidas para ellos levantar acta, y no hacía el alguacil. Pero bueno, eso se cambió y se dio atrás. Esa es otra cosa. Sí, pero sí que ese abogado del Estado tiene esa función esencial. ¿Cuál? Hacer respetar el certificado de título, la constancia anotada, los derechos registrados. Ese es su papel esencial, único. Por eso digo que es un sistema bastante completo. Doctor, en su experiencia, que hay pocos vivos que tengan esas vivencias, ¿qué usted entiende que debe ser sujeto de modificación o por ley o por administrativo o por la Constitución en el sector inmobiliario? Mire, si yo le digo la verdad, yo considero que nosotros tenemos unas bases normativas bien generosas. Yo lo que entiendo es que tiene que haber un sentido de responsabilidad mayor. ¿Qué es eso? Bueno, yo voy a repetir lo que dijo el magistrado Berger Chupani, nos dijo en las aulas hace muchos años. Él dijo que en la República Dominicana no podía existir jamás buena administración de justicia, por excelente que fueran las leyes, si no se contaba con un material humano de primerísima calidad. Si no se cuenta. Si no se contaba con un material humano de primerísima calidad. Yo le voy a decir una cosa, o sea, en realidad lo que se requiere es que los que sirven desde la función pública sintonicen las necesidades de la gente. Sí, pero nosotros tenemos que hablar todos los días de temas legales. Y nosotros oímos de tres términos, doctor, califíquelo. La prueba. Ahí no funciona la prueba. Es decir, la prueba usted la conoce porque cuando le llega un caso a un tribunal de esos superiores, usted tiene el examen del juez, porque usted coge la sentencia y se da cuenta si ese material humano está calificado o se equivocó o algo. El sentido común, eso no funciona en el sector inmobiliario, ¿verdad? El sentido común del juez. Funciona, pero muchas veces el sentido común se hace escaso. Es decir, no solo en el juez. Es que pero yo quiero saber en la justicia. Mire, hay que entender, lo primero que hay que entender la naturaleza de esa jurisdicción. Eso no es una jurisdicción más. Ay. Esa jurisdicción soporta la seguridad jurídica del país. Esa jurisdicción el derecho a propiedad determina la dinámica económica del país. Si no se tiene un sentido, y yo le digo una cosa, siempre esa jurisdicción se va a mover entre dos variables. Una, seguridad jurídica, y otra, seguridad de tráfico o negocios inmobiliarios, y tienen que armonizarse. Es decir, yo no puedo procurar tanta seguridad jurídica que frene los negocios. Entonces yo tengo que adoptar la medida de procurar seguridad jurídica, pero dinamizar el despacho, pero con seguridad. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué la crítica nuestra? Bueno, primero porque los registradores de título de experiencia han sido arbitrariamente separados de la función. Gente que se preparó en España, en universidades españolas, conjuntamente con el Colegio de Registradores de España. Gente que se preparó en organismos
de la misma naturaleza en América Latina como el Comité de Consulta Registral. Gente que tiene más de 20 años en la función. Pero que se basan en sistemas de otros sitios. Yo me refiero a que yo voy a un banco, cojo un préstamo, me piden una garantía inmobiliaria, yo firmo el contrato, llega al tribunal, ¿qué? ¿Dónde se registra? El registro de La títulos. hipoteca, ¿dónde? En el Registro registro de títulos. Y el registrador dice, pero este hombre dice que es casado y la mujer no firmó. ¿Esto es seguridad jurídica? Eso es seguridad jurídica. Eso es seguridad Eso es seguridad jurídica porque esa señora que no firmó puede procurar la nulidad de esa operación. Y si registro pasa eso... Y con derecho. Sí, claro. Y si registro pasa eso y usted después va a comprar a esa deficiencia de fondo y usted puede afectarse. Le anula eso. Sí, por eso es que nosotros, ahí, ese es el esfuerzo calificatorio es fundamental. Y la experiencia. ¿Qué se ha estado haciendo? Que un registrador de Santiago Rodríguez está calificando expedientes que son del este, que son del sur o que son de la capital. Eso se puede, no, eso no se puede, porque la ley no lo permite, pero se está haciendo. ¿Por qué? Porque el registrador tiene que tener dos cosas. El registrador de títulos tiene que tener la llamada fe de conocimiento, es decir, el individuo está en una demarcación y sabe de quién es esta tierra, de quién es la otra, quiénes heredan, quiénes pueden, identifica. Hubo un caso en San Juan de la Maguana, cuando el problema del narcotráfico allí en Elías Piña, que la registradora, por el solo hecho de saber que había problema y que había trascendido en los medios de prensa, adoptó medidas de precaución y no pasaron muchas operaciones que pudieron haber pasado por la fe de conocimiento. Pero aparte de eso, la fe pública que tiene el registrador, porque en el registrador hay una delegación del Estado. ¿Qué es el sistema Torrens? El sistema Torrens es un sistema de amplia seguridad. Es un sistema que, como le dije, tiene unas características esenciales. Fundamentalmente, la imprescriptibilidad del derecho de propiedad. 1. Sí. 2. El control a través de un órgano central que se llama la jurisdicción inmobiliaria, donde están esos órganos, porque usted lo va a encontrar jueces especializados en tierra en ningún país de América Latina. Y aquí lo hay. Pero la jurisdicción tribunal, inmobiliaria, sí. pero también está integrado la dirección general de mensuras catastrales como órgano técnico, pero el abogado Todos los países no tienen no esa tienen nada de eso, jurisdicción. son jueces comunes que conocen y hay mucha inseguridad. Usted va a encontrar en países de América Latina, de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, cantidad de letreros que dicen esta propiedad no se vende, no se permuta, no está en negocio. Pero en el tiempo que usted fue registrador de título, ¿verdad? Sí. En el tiempo que Y usted director fue, nacional después. el deslinde como que no era tan común como ahora. Ahora todo el mundo tiene que estar deslindado. La pregunta es, doctor, si en la época que usted estaba había mucho problema de personas que decían en ese título que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba el título antes del deslinde? Constancia anotada. Una carta constancia. Una porción de tierra de 5,000 metros dentro de la parcela tal, y venía un tipo y decía, la mía es el que está en la orilla de la carretera, o viene un tipo hábil, a veces hasta con complicidad de la dirección, de cogerse tierra baldía. Bueno, esa era una fuente de conflicto. Por eso mismo, porque como la constancia anotada no permite establecer Exactamente. dónde está el individuo, sino dentro de. a la hora de la verdad hay una disputa porque la gente quiere estar en el mejor lugar. ¿Y quién falla eso? Ahí eso lo tiene que conocer el tribunal. Todos los conflictos, porque es que ese sistema es muy bien concebido. Todos los conflictos, ¿verdad?, de esa naturaleza, los conocen los tribunales de tierra. ¿Quién le lleva la prueba a ese tribunal de dónde está ubicada esa tierra? El agrimensor, porque el tribunal... El agrimensor oficial. Claro, porque el tribunal puede adoptar medidas, inclusive puede hacer descenso y puede ir al lugar y hacer las comprobaciones, pero puede instruir a ese oficial que lo juramenta y como oficial público va y hace determinaciones y presenta la información al tribunal. El tribunal vive nutrido, porque recuerde que ese sistema incorpora el derecho a partir de un proceso que se conoce como saneamiento, que no es más que la depuración en principio del inmueble
para que los derechos ingresen limpios. Perdóneme sistema. la pregunta que le voy a hacer. Usted sabe que usted va a ser juez hasta el día que sea sustituido. Claro, hasta algunas Pero horas. puede tener una semana. Y ahora en febrero, Yo le quiero ¿verdad? Ahora en enero. Yo le quiero preguntar algo y no a una sentencia. Me puede decir, mira, yo no te puedo contestar ahora Sí, porque no, soy juez. sí. Esa muchacha porque es más joven que yo. Esa señora que era registradora de títulos, que fue condenada o acusada, ¿actuó bien o mal? Bueno, mire, la respuesta no puede ser esa. Categórica. No. Eso hay que verlo. Porque Claribet, Rosabel No me- Castillo. Rosabel. Lo que pasa es que hay muchos casos. Es decir, Ella tiene la misma posición que usted tuvo. ella ostentó, porque cuando yo salí, Ella entró. ella quedó en esa posición. Fíjese qué pasa. Ese caso en particular, yo siempre dije, yo voy a ver qué se va a hacer con ese caso. Porque yo entiendo que llegará el momento que será difícil calificarlo. Porque hay muchas Pero usted cosas. tiene ese caso hace 2 años en su Sí. mano, doctor. Sí, pero el asunto es determinar ahí cuál es la deficiencia. Ah, ya. ¿Cuál es la deficiencia? O sea, porque hay cosas como que no están claras. Si esta gente pagaron y pagaron lo que tiene que pagar, yo por esa cuestión no doy 1,000 pesos. Yo no me tiro un problema de esa naturaleza arriba. Yo. ¿Verdad? Si es verdad que pagaron lo que ellos dicen que pagaron y que no ha sido discutido ni desmentido en derechos que tenía esa corporación, esa entidad social. No, pero la muchacha, la directora, ¿qué papel jugó ahí? Eso, a ella que me Bueno, refiero, ahí es, que no al está, fondo. ahí es que está la cosa, porque todavía no ha habido como una precisión en términos de los cargos. O sea, yo no he visto todavía. la acusación formal no existe. ¿sabes? Yo no he visto puede- la precisión de cargos, o sea, cuáles son, qué es lo que se imputa. Sí, pero que usted dijo algo ahorita, que fue lo que surgió la pregunta. Usted dice que ese tribunal es un tribunal que tiene que tener conocimiento de las cosas. Cuando le llega el asunto, a ver si eso está bien, ella dijo, bueno, no tenía que ir al Congreso, no qué sé yo qué, no qué sé yo cuánto, y se puede entonces otorgar los títulos que se le entregaron a esa gente. Ella cometió un error en la emisión de esos títulos. Mire, yo no puedo llegar ahí porque yo no tengo todos los detalles Ya. de la cuestión, en honor a la verdad. Pero yo sí sé que el caso no fue bien manejado, Ya. que hubo mucho desconocimiento, porque es que el problema es que es una materia especializada. Y el Pero problema es que en el país ha habido un ya descuido lo con eso. entendimos, doctor. Usted dijo al principio que nosotros tenemos, no perfecto, pero estamos en el primer nivel. Tenemos un tribunal constitucional, tenemos cortes de tierra que no existen en todos los países. Igual que pasó, usted se acuerda, que el presidente Fernández, que era partidario del constitucional, tuvo que traer profesores de Francia para motivar al Congreso de que un tribunal constitucional no debía ser una parte de la Suprema, sino un tribunal aparte. Usted comenzó diciendo que estábamos bien. Estamos internacionalmente en el tope, en tierra. Claro, claro. Fíjese que una de las expresiones más categóricas de la calidad del sistema, y por eso nuestra preocupación, porque la preocupación nuestra es que se preserve el sistema y que no se desnaturalice. El sistema tiene uno de los enemigos más poderosos contra un sistema de registro, es la falsificación documental. Si usted sigue haciendo firmas, ¿verdad?, de esas firmas electrónicas, por cualquier registrador, con relación a los certificados de título, usted está generando inseguridad. Este sistema es tan exitoso que este de los pocos países del mundo que todavía no le ha dado curso a las entidades aseguradoras de títulos. ¿Usted sabía que todo el mundo compra aquí sin procurarse una garantía, una seguridad? Y aquí no se puede comprar un vehículo de motor sin una seguridad. Sí. Ah, porque el sistema es sumamente seguro. Solo los extranjeros que no conocen buscan una compañía Eso de es como el ADN de la economía. Efectivamente. Doctor, cuando le presenté que dije que hay
un Wilson Gómez que hizo un antes y un después en el sector inmobiliario, y que hubo un Ruiz Tejada que escribió, primero fue del Tribunal de Tierras, su hijo igual, y yo le tuve la oportunidad de conversar con él, y yo le dije, ¿cómo es posible que ustedes se manejaban en una dictadura si todavía lo reconocen? Me dice, por una razón. Primero, porque cuando llegaban los casos al Tribunal Superior de Tierras, el dictador se encargaba de que ese problema estuviera resuelto. Es decir, que no tenía que llamar al juez. Y le dije, sí, pero había un problema, y es el costo de la tierra. Cuando aparecía una tarea de tierra en 5 pesos, que hoy está en $1,000, me dice, muy sencillo, ahora está en $1,000, pero en aquel momento el dictador se encargaba de que tuviera a precio de mercado, y si usted hace el estudio, es así como él decía. Oh, pero claro, en esos momentos y en esas situaciones así, por supuesto. Dice, no, porque cuando fueron al Comité de Recuperación de Bienes, mucha gente fue. Es que a mí me pagaron por un metro de tierra en el Serrayé a 10 pesos. Sí, el problema es que así era que costaban. Exactamente. Eso pasa, inclusive en muchos casos. Cuando se anuncia una obra importante, y eso ha pasado mucho en el sur, con esos proyectos que vienen extranjeros y que quieren establecerse, que gente que está ostentando posiciones de poder, diputados, senadores, etcétera, que ellos saben que puede haber una inversión importante por ahí, comienzan a comprar alrededor. Ah, ya. Porque saben que la tierra se va a disparar en su valor. Y entonces, mire, esto es una forma de corrupción en toda parte del mundo. Lo es. Cuando se traza una ruta que nada más lo saben la gente que tienen información privilegiada, empiezan a comprar el entorno y después eso cuesta más. Claro, y despojan a esa gente de su derecho y de la posibilidad de beneficiarse. Doctor, yo creo que después que usted salga vamos a hacer más programas, pero quiero preguntarle, ¿usted se siente satisfecho de esos 4 años en el Tribunal Constitucional? 9 años. 9. ¿Perdón? 9 años. Mire, sí, yo pienso que antes de la existencia del Tribunal Constitucional, la Constitución de la República era prácticamente letra. Era una expresión, ¿verdad?, de conjunto, codificada de letras. Yo creo que a partir de la existencia del Tribunal Constitucional, la Constitución de la República alcanzó vuelo, alcanzó vida. Y la gran cantidad de recursos que los abogados usaron, ¿no llenaron de trabajo el Tribunal Constitucional? Sí, ha habido trabajo, sin embargo ha habido respuesta. Todavía han podido responder todos esos casos? Algunos casos. Mire qué pasa, todavía el tribunal está en esa etapa, sí, de procurar ser efectiva como institución y eficaz. Nosotros no hemos ido a la par, ¿verdad?, de las situaciones que se han presentado para decidir en el tiempo previsto. Todavía. Por múltiples razones. Ustedes saben que ese tribunal comenzó sin una oficina, sin un lapicero. Sí. Esa fue una cuestión que el presidente Ray Guevara, hay que reconocerle un esfuerzo extraordinario, titánico, para articular esa estructura y sin un local, sin una oficina, sin un escritorio, sin nada, comenzar. Bien. Además de que se heredaron cosas, muchas cosas, de la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte de Justicia tenía, hasta el surgimiento del Tribunal Constitucional, la ¿verdad?, parte inmobiliaria. Sí, no, la calidad de decidir Tribunal Constitucional. como Tribunal Constitucional. Y entonces esas cosas tenía una Cámara Constitucional. y se fueron quedando y se fueron Doctor, quedando. pero usted dijo que no puede reelegirse. Mi pregunta es, un hombre que queda nuevecito, porque con la experiencia que tiene y está jovencito, me llama la atención de que ahora se va para un bufete a hacer tribunal. Y entonces yo me pregunto,
¿Qué posibilidad hay de que usted vaya a otras cortes? Mire, yo no sé porque en realidad uno no manda, el hombre, como decía Ortega y Gasset, es él y sus circunstancias. Pero en realidad yo creo que la gente tiene que salir de la función. Mire, uno hace un trabajo y uno deja. Sí, pero cuando más experiencia tiene, entonces tiene que salir. Bueno, porque mire, aunque está la experiencia, pero yo le digo la verdad, a 9 años ya uno siente el cansancio. Y una persona que ingrese es probable que duplique en términos de resultado el trabajo realizado por uno. Porque ya esa gente viene con una jurisprudencia que está ahí, con una serie de referentes que están, con una experiencia vivida afuera, inclusive como abogado, que nosotros no vivimos experiencia del Tribunal Constitucional en el ejercicio. Todas esas son ventajas. Y yo creo que esa dinámica es buena, es buena. Como le dije, fuimos 13 jueces, unos fueron por 6 años que salieron. Y otros por a 9, nombre otros de por 12. todos los que estamos aquí, de todo el mundo, la pregunta que no se puede quedar, en esos 9 años, más el paso por la jurisdicción inmobiliaria, la palabra corrupción, ¿era determinante o ahí a veces se detenía en algunos tribunales? Mire, usted sabe que la corrupción es un fenómeno serio que ha afectado a nuestro país. Y el mundo. Pero lo peor de nosotros no es el hecho de que se exprese la corrupción que se expresa donde quiera, es la impunidad. Y además que la gente no alcanza a ver los contenidos de la corrupción, porque la corrupción no solo es hacer esas operaciones impropias para enriquecerse y para hacer cosas, es también muchas veces retorcer las cosas para beneficiar a alguien en un momento dado. Es decir, desconocer el derecho que tiene una persona para beneficiar a alguien. También eso es corrupción, ¿verdad? Y mire, ahora tenemos este problema, por ejemplo, de lo que significan las exoneraciones, el barrilito, lo otro. Esas son expresiones impropias de actuación en la función pública. ¿Usted entiende? Porque yo entiendo que debe privilegiarse un sector, como dice la Constitución de la República, la zona fronteriza, con exenciones y atractivos e incentivos de todo tipo, estamos de acuerdo. Pero una persona que gana un salario digno en la administración pública, yo entiendo que no debe ser beneficiario de una exoneración, que no es correcto, que no está bien, que es un privilegio irritante y que la Constitución actual manda que las personas tributen de conformidad con lo que tienen como ingreso. Bien. Doctor, usted es un profesional del derecho y no espera una respuesta que incrimine a sus colegas. El abogado dominicano en ejercicio, por comisión, por omisión, por ignorancia, por desconocimiento de las materias, ¿hasta qué punto o en qué porcentaje es un motivo de problemas en los tribunales de la República? Bueno, mire, en la medida en que se fue desnaturalizando la formación del profesional del derecho, porque eso se veía llegar, y nosotros advertimos en su momento cuando la doctora Altagracia Bautista de Suárez era la presidenta del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, nosotros la visitamos allá en la zona colonial, y le dijimos, mire, esto hay que evitarlo, y esto se evita estableciendo una serie de requisitos para que quien imparta docencia en las escuelas de derecho tenga las condiciones. Con la exigencia de una biblioteca en la época, que era indispensable, porque había universidades y centros y extensiones que no tenían biblioteca. La exigencia de años de ejercicio profesional. Además, el hecho de que se estableciera inclusive los periodos, si era trimestre, si era cuatrimestre, si era semestre, cuántos años duraba la carrera, en fin. Pero además, decíamos nosotros que había que enfatizar en la cuestión ética, porque habíamos perdido la formación de la educación cívica en la base, en las escuelas, y entonces los profesionales llegaban sin esa base, ¿verdad? Y además con una ausencia de la materia ética en la formación fundamental de la carrera. Doctor Wilson Gómez,
miembro del Tribunal Constitucional, exdirector del registro de títulos y creo que presidente del Instituto Duartiano. Sí. Le damos las gracias primero por Leyes Patrióticas, Boletín del Instituto Duartiano y su obra principal, que es la constitucionalidad del derecho de propiedad, que como él dijo, es la base de la economía de cualquier país. Doctor, hay simbología patriótica. Esa te la dieron a ti, no a mí. Bien. Doctor, gracias, muchas gracias y mucha suerte. Un honor, muchas gracias a ustedes. Muy gracias, amable. doctor Gómez. Gracias.